Al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a adherirse a la resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 de condena de los totalitarismos nazi y comunista. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Gamarra Ruiz Clavijo. Señorías, el pasado 19 de noviembre, la Comisión de Constitucional del Congreso de los Diputados votó en contra de la aprobación de una proposición no de ley que resulta clave para conocer el grado de adhesión de los partidos políticos a los principios democráticos o a los valores que representa la Unión Europea. De esta iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instábamos al Gobierno de España a adherirse a la condena del Parlamento Europeo contra los totalitarismos nazi y comunistas, sin hacer ningún tipo de distinción jurídica o moral entre ambas. La declaración condenatoria de la Eurocámara estaba incluida en una resolución histórica de 19 de septiembre del año 2019 sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa. Y fue una resolución histórica porque cuando se cumplían 80 años del estallido de la Segunda Guerra Mundial y 30 de la caída del muro de Berlín, se ponía de una vez por todas punto y final a la permisividad moral con la que la trasnochada progresía sin fronteras ha venido enjuiciando desde antes de mayo del 68 las atrocidades del totalitarismo comunista. Como bien dejó escrito Rebel, los negacionistas pronazis no han sido más de un puñado, mientras que los negacionistas procomunistas han sido legión. En fin, la declaración fue aprobada en Estrasburgo por 535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstenciones. Y sí, señorías, 535 votos a favor. Y es que no era para menos. Explicados los antecedentes, los españoles se preguntarán atónitos ¿cómo es posible entonces que la Comisión Constitucional del Congreso se opusiera a la adhesión del Gobierno a una declaración tan fundamental, tan elemental, diría yo, para cualquier demócrata, como es la condena de los crímenes perpetrados por todos los regímenes totalitarios en Europa? ¿Se trató de un episodio de amnesia histórica que sufrieron varias de sus señorías? ¿O acaso fueron víctimas ese día de una enajenación mental totalitaria? Para contestar a este misterioso interrogante, debemos acudir al sentido del voto que formularon los distintos grupos parlamentarios. ¿Qué grupos de esta Cámara se negaron a condenar, abro comillas, señoría, y escuchen bien, los asesinatos en masa, genocidios y deportaciones perpetrados por los regímenes nazi y comunista? ¿Qué grupos no quisieron que el Gobierno se sumara al rechazo a toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias como el nazismo o el estalinismo? ¿O a expresar el profundo respeto por cada una de las víctimas de estos sistemas totalitarios? ¿Quién y por qué razón pudo votar en contra de esta iniciativa? Pues vayamos al diario de sesiones. Y esos votos en contra se materializan en el Partido Socialista Obrero Español, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, el PNV, el Grupo Plural y Bildu. Señorías, los españoles son plenamente conscientes de la perversión ética y moral de un partido como Bildu, heredero político, confeso, del totalitarismo etarra y congénitamente incapaz de condenar sus crímenes y sus atrocidades miserables. Son también conscientes, desde luego salvando las infinitas distancias democráticas con Bildu, del extravío ideológico de otras formaciones que disculpan en los altares del cinismo progresista las monstruosidades perpetradas por la teología comunista, cuando no hacen directa apología de ella. Y son también muy conscientes del seguidismo acomplejado que hace de todos ellos el Partido Socialista, no hace tanto pilar democrático de nuestro sistema de partidos. Pues bien, a todos ellos, a todos ustedes, señorías, hoy el Partido Popular les brinda una segunda oportunidad, la oportunidad de retractarse desde el Pleno del Congreso ante todos los españoles.
Les ofrecemos esa ocasión de rectificar y de mostrar una repulsa unánime contra los totalitarismos y regímenes autoritarios de toda calaña. Los de toda calaña, señorías, porque en cualquier parte del mundo deben condenarse y porque así además lo recoge esa resolución de la Eurocámara. Una Unión Europea tiene la responsabilidad especial de promover y proteger la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, no solo dentro, sino también fuera de la Unión Europea. Esto incluye, por tanto, por extensión geográfica y cultural, el totalitarismo que azota, tortura y mortifica a países como nuestra querida Venezuela. Hace ya casi 2 décadas, los partidos presentes en esta Cámara aprobábamos una condena sin ambages contra la dictadura franquista. Yo les insto ahora a que promuevan sin distinciones, negacionismos o equidistancias, y abro comillas de nuevo, una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado, como medio para fomentar, en particular entre las generaciones más jóvenes, la resiliencia ante las amenazas modernas que se ciernen sobre la democracia. Les instamos a todos a que se olviden de las manipulaciones históricas y, ya de paso, señores del PSOE, a que abandonen sus pactos ignominiosos con Bildu. Les rogamos a todos que dejen atrás los odios enconados, a que aprovechemos esta votación para dar la espalda a la polarización y la agitación de los extremos, para recuperar, en estas horas terribles de pandemia, aquel espíritu de la transición sostenido en la concordia, la reconciliación, el acuerdo y la verdad compartida de nuestro pasado, sin revisionismos ni tergiversaciones. Voten a favor de esta proposición no de ley para que Europa sea testigo de que toda la sociedad española está unida en el espíritu de reconciliación y concordia y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guió la transición, que permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con una clara vocación integradora. Como dice la tal querida por muchos de ustedes Ley de Memoria Histórica. Porque la memoria selectiva es el otro nombre de la posverdad que está erosionando nuestra memoria y convivencia democrática en estos tiempos de pandemia. El Partido Popular les vuelve a brindar esa oportunidad y lo hacemos porque España lo merece. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti. Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, buenas tardes a todas y a todos. Tenemos la proposición no de ley para adherirse a la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre de 2019 de condena de los totalitarismos nazi y comunista, tal y como ha expuesto la proponente del Partido Popular. Bueno, esta es una proposición que, aunque parece que es un plácido río que discurre sin ningún oleaje, tiene una corriente de fondo interna que dice lo que dice y dice más cosas que las que dice también, o la intencionalidad de las mismas es algo más que lo que dice. Porque al Partido Nacionalista Vasco nadie le va a poder achacar la defensa de ningún totalitarismo. ¿Cómo lo haríamos? Sean del color que sean, porque lo hemos padecido en nuestras carnes más de la mitad de nuestra vida, porque hemos estado ilegalizados, represaliados, prohibidos precisamente por el totalitarismo.
Por lo tanto, cualquier totalitarismo va a ser condenado firmemente por el Partido Nacionalista Vasco, siempre. Porque ¿qué es el totalitarismo, al fin y al cabo? Ausencia y prohibición de libertad, conculcación de derechos básicos y humanos de pueblos y de personas. Cuando no hay libertad, cuando las personas no pueden decidir libremente, cuando no pueden opinar, cuando sus derechos humanos y básicos están prohibidos, eso es un régimen totalitarista. Decía Orwell que si el líder dice que tal evento esto no ocurrió, pues no ocurrió. Si dice que 2 y 2 son 5, pues 2 y 2 son 5. Esta perspectiva me preocupa mucho más que las bombas. A mí las bombas también, porque normalmente los que decían que 2 y 2 son 5 también echaban bombas. Algunas ideologías de por sí son totalitarias, sin duda cabe. Otras pueden tener y han tenido aplicaciones totalitarias, totalitaristas, crueles, inhumanas, sin duda alguna. Yo creo que esto es algo que ya no podemos discutir a estas alturas. Y el Partido Popular nos pide una adhesión a un texto que tiene muchos puntos, porque, claro, ustedes han hecho una especie de resumen en base a unos criterios restrictivos de lo que a ustedes les interesaba decir. Porque la resolución del Parlamento Europeo es una resolución amplia, con unos considerandos y con una resolución que tiene muchos puntos, muchísimos, porque creo que se les ha olvidado leer el punto 10, que dice que pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado. ¿Se han olvidado de eso? Porque el punto 10, precisamente como ustedes lo han obviado, el PNV lo ha enmendado. Y la enmienda del Partido Nacionalista Vasco precisamente viene a colación de eso, de que hemos incluido los regímenes totalitarios del nazismo, del comunismo y del franquismo, por si alguien se había olvidado. Porque, señores del Partido Popular, este Estado ha tenido en su casa, hasta antes de ayer, un régimen totalitario, una dictadura, que surge tras un golpe de Estado y reprime a sangre y fuego y crea un Estado represivo que dura 40 años. Y ustedes han sido nunca incapaces, de traer una resolución para condenarlo. Nunca se les ha ocurrido. Y dicen que reiteradamente, en su propuesta, dicen, reiteradamente se ha condenado los crímenes franquistas. ¿Cuántas veces ustedes? ¿Cuántas veces ustedes? Porque le puedo decir todas las veces en las que se han negado a condenar el franquismo. Por una vez que en una resolución en el 2002, porque ya no podían salir, lo tuvieron que hacer. Le cito todas las veces en las que se han negado. Le puedo citar 2002, 2003, 2007, 2013, 2015, 2017 y más. Por lo tanto, hombre, creo que en ese sentido ustedes nos traen esta proposición de ley con otra intención y otras intenciones también. Buscar cobijo en esta declaración para no tener que enfrentarse a la verdadera historia y reciente de este Estado y para marear la perdiz en la ley de memoria histórica, queriendo rasear el terreno histórico al mismo nivel, como si todo fuera igual. No tengo tiempo, creo que se lamenta de otros crímenes atroces y totalitarios y el régimen franquista lo fue. Si no, le voy a leer, antes de acabar, lo que el propio Franco decía. Lo siento, señor Aguirreche, ha terminado su tiempo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Aguirreche. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Botrán Paisa. Gracias, presidente.
Esta PNL, igual que la propia Declaración del Parlamento Europeo, supone un intento de reescribir la historia del siglo XX desde el punto de vista de los vencedores de la Guerra Fría y querer estirar los esquemas de la Guerra Fría hasta el día de hoy. Y persigue un triple objetivo. Primero, relativizar lo que significó el nazifascismo. En segundo lugar, condenar no ya los regímenes comunistas, sino la propia idea del comunismo o, más allá, la propia idea de que pueda existir una alternativa radical al capitalismo. Y, en tercer lugar, tapar los crímenes que se hicieron en nombre del anticomunismo, con los Estados Unidos al frente. Miren, en nombre del comunismo ciertamente se cometieron crímenes por parte de dictaduras. Por cierto, muchas de las víctimas de estos crímenes eran también militantes comunistas. Pero en nombre del comunismo también se conquistaron muchísimos derechos sociales. No se entendería el estado del bienestar sin la experiencia de la Unión Soviética. En nombre del comunismo, los derechos de las mujeres dieron pasos de gigante. Con la Revolución Soviética, las mujeres conquistaron el derecho de voto mucho antes que en muchos de la mayoría de los regímenes liberales. La despenalización del aborto, el divorcio, el matrimonio civil, los permisos de maternidad e incluso la llamada licencia menstrual. También en nombre del comunismo se puso en práctica por primera vez algo de lo que hoy somos mucho más conscientes de su importancia, las políticas de salud pública. Y les pongo un ejemplo. La campaña mundial para la erradicación de la viruela fue liderada en su momento por la Unión Soviética. Contrasta muchísimo con la actitud que están teniendo hoy los principales países capitalistas, entre ellos el Estado español, que se niegan a compartir las vacunas contra la COVID. Ese enfoque fraternal y mundial de lo que son las políticas de salud pública consiguió erradicar por primera vez una enfermedad infecciosa y contrasta con lo que están haciendo hoy muchos de los países capitalistas. Y, por último, en nombre o en alianza con el comunismo se dieran las principales luchas coloniales. Nada de esto que he dicho se hubiese producido nunca jamás en nombre del nazismo, porque el nazismo es intrínsecamente la desigualdad, intrínsecamente la eliminación del diferente y representa la guerra y el sometimiento de los considerados inferiores. El tercer objetivo de esta revisión de la historia, como decía, es disimular los crímenes y retrocesos que se han dado en nombre precisamente del anticomunismo. Muchísimos golpes militares que contaron con el apoyo o la planificación de los Estados Unidos a través de la CIA. De Jacobo Arbenz en Guatemala a Thomas Sankara en Burkina Faso, pasando por Patrice Lumumba en el Congo o Sukarno en Indonesia. Golpes contra gobiernos, no eran comunistas muchos de ellos, que se planteaban fundamentalmente la reforma agraria o el control de los recursos naturales, unos cambios necesarios para sacar a sus países de las relaciones de dependencia y empobrecimiento. Ni eso permitieron esos gobiernos que se llenaban la boca de libertad. Muchos de estos golpes comportaron un verdadero genocidio contra los militantes de izquierdas. Conocemos algo mejor casos de América del Sur como Argentina o Chile, pero el caso que ya he citado de Indonesia nos resulta menos conocido y, sin embargo, supuso una de las peores matanzas de la historia. Entre 500.000 y 2 millones de personas fueron exterminadas en Indonesia. Es difícil esclarecer la cifra porque en Indonesia siguen mandando los herederos de Suharto apoyados por Estados Unidos. Miren, la idea del comunismo ha sufrido derrotas y fracasos desde la Revolución Francesa, pero significa llevar hasta sus últimas consecuencias la tríada de libertad, igualdad y fraternidad. Por eso siempre renace, con nuevas formas y nuevos impulsos. Sin embargo, el nazismo no debe renacer nunca jamás. Se nos trae, pues, el discurso del bando vencedor de la Guerra Fría y debemos rechazarlo. Y frente a estos eslóganes que pretenden hacer dicotomías que revivan esos crímenes de la Guerra Fría, nosotros nos quedamos con el estribillo de una de las mejores canciones del obrerismo italiano. ¡Viva el comunismo y la libertad! Gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
Presidente, señorías, con el objetivo de no caer en la desmemoria, porque todos y todas sabemos que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, permítanme que comience contándoles una historia. El 23 de octubre de 1940, un dictador sin escrúpulos llamado Francisco Franco se desplazó a la localidad vasca de Hendaya para encontrarse con otro dictador sin escrúpulos llamado Adolfo Hitler. 3 años antes, Hitler había echado una mano a Franco y había enviado a la Legión Cóndor a masacrar la población de Guernica, a exterminar a refugiados andaluces en la desbandá, a bombardear Madrid, Barcelona, Alicante y Teruel. El caso es que Franco le debía una a su compañero de batallas y en el vagón de un tren nazi, Hitler pidió a sus hermanos españoles que le ayudaran a vencer al comunismo. Franco se retiró a Donostia a pensar la propuesta y le pidió a su embajador de entonces, Eugenio Espinosa de los Monteros, que expresara a los alemanes el compromiso del franquismo con la Alemania nazi. Unos meses después, Franco envió a la División Azul española a luchar contra el comunismo. La historia es de sobra conocida. Por fortuna, la División Azul y los nazis quedaron subcampeones en Stalingrado. El 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó Auschwitz y mostró al mundo qué clase de régimen criminal había sido aliado de España durante los últimos años. Además de 1 millón de judíos, en aquel campo de exterminio murieron 1.200 republicanos que huyeron del terror franquista, muchos de ellos comunistas, con ideología comunista, que no teología, porque seguramente ellos, igual que los comunistas de hoy, siguen y seguimos pensando que ni en dioses, ni en reyes, ni tribunos está el Supremo Salvador. Pero ahora me gustaría contarles otra historia. El 20 de abril de 1963, el régimen franquista torturó y ejecutó al dirigente comunista Julián Grimau, tras un juicio sumarísimo donde fue condenado sin pruebas. Ante las protestas internacionales, el régimen de Franco salió a dar explicaciones. Fue el ministro franquista, y les sonará, Manuel Fraga, después, y a la sazón fundador de su propio partido, quien justificó el crimen en una rueda de prensa y achacó el fusilamiento, y esto es literal, a los crímenes y atrocidades cometidas personalmente por este caballerete. Pero tengo una tercera historia. El 20 de enero de 1969, la policía franquista arrestó al estudiante comunista Enrique Ruano, que cayó misteriosamente por la ventana de un 7º piso. Adivinen quién organizó una campaña para justificar la muerte de Ruano. Efectivamente, el inefable Manuel Fraga, que ordenó publicar en ABC un diario manipulado de Ruano para sugerir que el joven tenía tendencias suicidas. Después, el señor Fraga, el mismo Fraga de siempre, llamó por teléfono a los padres de la víctima y les ordenó que dejaran de revolver si no querían que su otra hija acabara igual. Ustedes, señorías del Partido Popular, presentan hoy una propuesta donde humillar a las víctimas del franquismo, muchas de ellas comunistas, tratando de equipararlas con la ideología criminal del Tercer Reich, y lo hacen únicamente para limpiar su mala conciencia, para que olvidemos también cuáles son los orígenes del fundador de su partido y la línea ideológica que perpetúan con su acción política. Ese es su pecado original y no el nuestro, tanto que les gusta hablar de herencias y herederos. Ustedes, señores del Partido Popular, presentan hoy una propuesta para condenar al nazismo como si el gobierno de Rajoy no hubiera celebrado en 2013 un homenaje a la División Azul, o como si su fundador, el señor Manuel Fraga, no hubiera firmado en 1971 un manifiesto por la liberación de Rudolf Hess, el número 2 del régimen nazi de Hitler. Vienen ustedes aquí a condenar el nazismo como si no tuvieran acuerdos con un partido de ultraderecha que tiene a conocidos y viejos neonazis en sus listas electorales. Nosotros vamos a votar que no, y lo hacemos por pura y mera convicción y memoria antifascista, por la memoria de tantos demócratas que entregaron lo mejor de sus vidas para que hoy podamos estar aquí hablando, también desde esta tribuna. Y lo hacemos por la memoria de Germán Rodríguez, militante comunista de la LKI que murió durante los Sanfermines de 1978 con un balazo de la policía en la cabeza. Han pasado ya 43 años y ustedes, en su acción de gobierno, se negaron a desclasificar los papeles de aquel crimen. Si quieren de verdad justicia, reparación y memoria para todas las víctimas, dejen de excusarse en el comunismo y empiecen a limpiar sus propias casas, porque al fin y al cabo los nazis tuvieron su propio Nuremberg, pero los franquistas aquí tuvieron una amnesia impuesta para el conjunto de la ciudadanía. Nosotras y nosotros seguiremos honrando la memoria de los comunistas que lucharon por la libertad y por la justicia, y seguiremos inspirándonos en sus letras y en sus escritos, en los escritos de comunistas y personas de izquierdas vascas como Gabriel Zelaya, como Blas de Otero y Gabriel Aresti, cuando decía aquello de Nliaitaren etxea defendituko dut, pero también en la memoria de comunistas españoles como Miguel Hernández, cuando lanzaba una pregunta al aire antes de ser asesinado: ¿por qué no lleváis dispuesta contra tal villanía y contra toda villanía una hoz de rebeldía y un martillo de protesta? Besterik ez, mila esker. Gracias.
Cuando termine el debate, señor. Cuando termine el debate. Continuamos con el debate. Cuando termine el debate, le doy la palabra. Tiene la palabra en estos momentos por el Grupo Parlamentario Ciudadanos el señor Díaz Gómez. Gracias. Gracias, presidente. Los totalitarismos nazi y comunista son dos modalidades de asesinato en masa disfrazados de ideas. Es una coartada, una excusa para matar. Son una psicopatía y una desviación moral hacia los rincones más oscuros del alma. Las cifras de dolor y muerte de las dos ideas que más vidas han costado en el siglo XX están en permanente discusión por la magnitud de la matanza, pero nadie puede ubicarlas por debajo de los 120 millones de muertos. Yo me niego a separar hoy, como se está haciendo aquí, en dos bloques lo que es el dolor y la muerte, porque poner una idea detrás de un asesinato parece que lo motiva. Quien asesina es un asesino, no el portador de una idea. La idea es solo una justificación. Ante la pregunta de si es peor el nazismo o el comunismo, aquí estamos viendo ahora loas al comunismo, viva el comunismo, ha dicho un portavoz, les voy a responder con dos historias cortas. En 1989, repito, 1989, recién fusilado Ceausescu, el dictador comunista rumano, unos científicos encabezados por Nathan Fox entraron en un orfanato y comprobaron un suceso extraño, que es que había centenares de bebés alineados en cunas y ninguno lloraba. Después se supo qué sucedía. En la Rumanía comunista de Ceausescu les dio por la natalidad y había que tener hijos a la fuerza. Había hasta una policía menstrual. El objetivo era aumentar la población en una década un 50%. Si una pareja era estéril y no tenía hijos, tenía que pagar un impuesto especial. Consecuencia de esta política, pues se produjeron abandonos en las calles y más de 100.000 niños no podían ser mantenidos por sus familias. La miseria que había generado el propio régimen comunista hacía inasumible este volumen de niños para los rumanos y eran internados en verdaderas granjas. Centenares de cunas con bebés sin padres, niños esperando para ser adoptados, víctimas de abusos sexuales, en una enorme mayoría, desnutridos, apaleados y encerrados, algunos muertos por divertimento de sus cuidadores. Los bebés del comunismo, tras el llanto por el hambre y por dolor, por desnutrición, se rendían y dejaban de llorar. Dejaron de llorar porque nadie les atendía. Pero había celdas peores. Los niños con algún tipo de discapacidad vivían en cuartos a oscuras. Fueron encontrados cuando entraron estos científicos que llevaban años viviendo rebozados en sus propios excrementos, viendo solo una pared. Muchos encontraron muertos. Al menos 20.000 niños y bebés murieron en el régimen de Ceausescu en estos orfanatos del Partido Comunista Rumano. La otra historia que les voy a contar tiene otro protagonista. Nissan y Esther Frenkel eran un matrimonio feliz que de Polonia se mudaron a Francia. En Francia tuvieron la mala suerte que empezó la Segunda Guerra Mundial y fue invadida por los nazis. Tenían un hijo, Richard. Esther, el padre de Richard, fue asesinado, llevado a Auschwitz y asesinado, y Esther y el pequeño Richard fueron apresados. Pues miren, Richard y su madre estuvieron juntos algo menos de un mes. El 7 de agosto, porque fueron detenidos en julio, arrancaron a Richard de los brazos de su madre. Ella fue introducida en un vagón de tren que tenía como destino las cámaras de gas. El niño de 2 años fue llevado con 1.800 niños más cuyos padres habían sido asesinados ya. Tras un periplo de un mes de campo en campo, el niño fue llevado en el vagón 31 de un tren que llevaba 380 niños más. Tras la selección entre quienes podían trabajar y quienes no, un niño de 2 años no está hecho para trabajar, fue seleccionado para ser llevado a las cámaras de gas. Y allí fue trasladado al mismo sitio donde había muerto su padre y donde murió su madre, rodeado de otros niños como él, y desnudo, totalmente desorientado, aspiró el veneno que lo mató. Existe un testimonio, el que lanzó su madre desde el vagón de tren, garabateado con lápiz en una cuartilla amarilla que se conserva hoy en el memorial de Auschwitz. ¿Qué escribió la madre de Richard, sabiendo que su hijo se quedaba solo, y qué lanzó desde el vagón? Les leo la carta. Queridos míos,
Ayer, en el último minuto, me llamaron para el traslado. Me han subido al tren y no sé qué ha sido de mi Richard. Él todavía está en Pithiviers. Salvad a mi niño, a mi bebé inocente. ¿Cómo estará llorando? Nuestro sufrimiento no es nada. Salvad a mi Richard, a mi pequeño querido. Yo no puedo escribir. Mi corazón, mi Richard, mi vida. Está lejos y nadie le está protegiendo. A mi pequeño de 2 años. Muere deprisa, oh niño mío. Devolvedme a mi Richard. Firmado, Esther. ¿Me quieren decir si esto tiene una idea o una causa detrás? ¿Me quieren decir si una historia es peor que la otra? Cuidado con banalizar, con el nazismo o con el comunismo. Y mucho cuidado con utilizarlos para una campaña electoral, banalizando y jugando con las vidas de estos niños. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil. Gracias, señor presidente. La pretensión del Partido Popular de igualar fascismo y comunismo es simplemente una ignominia. Es equiparar víctimas y verdugos, dictadores asesinos con luchadores y luchadoras por la libertad de los pueblos, o equiparar los crímenes del nazifascismo con los que contribuyeron, como nadie y con mucho sacrificio, a su derrota. Pero claro, realmente al PP no le preocupa el fascismo. Un partido fundado por ministros franquistas que nunca condenó de verdad la dictadura y que gobierna con el apoyo de fascistas. Vienen aquí realmente a realizar una sucia campaña electoral desde la bajeza moral de la manipulación histórica. Verán, en Galiza, donde no hubo frente de guerra, más de 6.000 personas, comunistas, nacionalistas, socialistas, republicanos, demócratas, en definitiva, fueron asesinados impunemente. ¿Esos crímenes no les preocupan? Mientras el franquismo cercenaba vidas y libertades en Galiza, comunistas y nacionalistas sostenían la lucha por la libertad en las montañas de mi país, en las fábricas, en las universidades y en las calles. Mientras ustedes crecían a la sombra del poder, comunistas y patriotas gallegos como Moncho Reboiras, militante de la UPG, eran asesinados o encarcelados precisamente por luchar por la libertad. Dejen la indecencia manipuladora. Si quieren condenar, empiecen por condenar el franquismo. Si quieren investigar, empiecen por los crímenes del fascismo español y por rescatar los restos, la memoria y la dignidad de sus víctimas. Obrigado. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra también, de nuevo, el señor Boadella Esteve. Buenas tardes. Miren, nos piden en este punto, a la cuestión relativa a suscribir esta resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre del 2019. Y voy a ser claro, es tan grave uno como el otro, es tan grave el comunismo como el nazismo y, por tanto, nos van a encontrar en sumarnos a esta resolución. Pero uno tiene la sensación de que vamos a estar aquí en campaña permanente y que esto se va a hacer muy largo hasta el 4 de mayo. Ustedes han utilizado este lema del libertad del comunismo y están dispuestos a irlo repitiendo en cada una de las diferentes sesiones que aquí tenemos. Y cualquier excusa, incluso una resolución del año 2019, les sirve para ir machacando con este tema.
Hace falta, si somos Unión Europea, nos creemos las resoluciones del Parlamento Europeo. Hace falta ratificarlo en las Cortes Generales, ratificarlo en los parlamentos de las comunidades autónomas, ratificarlo en los plenos de los ayuntamientos. Si quieren, podemos empezar así y no acabar nunca. Si algo hay que ratificar son otras cosas por parte de España. Y les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todas aquellas que dicen que España sistemáticamente incumple en el derecho a un juicio justo, condena a España con torturas, condena a España en temas de libertad de expresión. O directivas europeas, porque el PP nos plantea ahora aquí ratificar esta resolución del Parlamento Europeo, pero les voy a contar una anécdota que poca gente creo que sabe y que vale la pena poner en la audiencia pública. La Directiva 2016-80, que se aprobó en el 27 de abril del 2016. España obligada a transferir esta directiva europea a la normativa interna. Límite hasta el 6 de mayo del 2018. El presidente Rajoy fue presidente de 2011 a 2018, hasta junio del 2018. Pues bien, no haber transferido esta directiva a la normativa interna ha supuesto una sanción de 15 millones de euros para España y 89.000 euros al día de multa desde el 25 de febrero de 2020. Quizá vale la pena más utilizar este Parlamento para transportar las directivas europeas a la legislación española para no tener que soportar estas multas y no para recurrir a resoluciones del Parlamento Europeo. 7 de cada 10 penalizaciones en directivas europeas son a España. España tarda de media 12 meses más que cualquier otro país de la Unión Europea. Pues sinceramente, ni fascismo ni nazismo, pero tampoco esta política que poco aporta al resto de personas que viven en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Nuet Pujals. Gracias, señor presidente. Señora Gamarra, le voy a explicar una historia familiar para que pueda, en parte, entender el sentir de mi grupo parlamentario y creo también que el sentir de muchas generaciones de catalanes que la han vivido. Lo digo para que pueda entender la posición de mi grupo ante este vestigio de la Guerra Fría que nos está presentando, hasta, podríamos decir, ante este alegato macartista que hoy nos sirve en la tribuna. Mire, mi padre, en 1938, con 17 años, cruzó el Ebro en la ofensiva republicana. Era, como muchos otros, un militante, un miliciano de la JSU, las Juventudes Socialistas Unificadas. Hace muchos años me contó que tuvo mucho miedo, las bombas, los gritos de sus compañeros cuando morían en el frente y después los 6 largos años de campos de concentración franquistas. ¿Sabe por qué lo hizo, señora Gamarra? ¿Sabe cuál es el origen de ese sacrificio? ¿Por qué una persona pasa por eso? Pues es muy sencillo, para que usted se pueda levantar de su escaño y pueda aquí, de forma libre, decir lo que piensa sin temer ningún tipo de represalias. Mi padre luchó por su libertad, por mi libertad y por nuestra libertad. A veces, cuando subo a esta tribuna y tengo dudas, les puedo asegurar que son muchas veces, pienso en su ejemplo.
A veces, cuando subo a esta tribuna y tengo dudas, no me olvido que muy cerca de aquí, en la Puerta del Sol, donde hoy se gobierna la Comunidad de Madrid, teníamos la Dirección General de Seguridad, donde muchos militantes de mi partido fueron torturados hasta la muerte. Cuando tengo dudas, no olvido a los militantes comunistas que pasaron por la cárcel de Burgos. Cuando tengo dudas, señora Gamarra, si me está escuchando, le puedo asegurar que recuerdo a los militantes de mi partido que fueron torturados hasta la muerte en la comisaría de Vía Laietana de Barcelona. Todo eso lo recuerdo cuando tengo dudas. Le puedo asegurar que a veces, en el silencio de la noche, oigo sus gritos. ¿Me puede creer, señora Gamarra, que puedo aún escuchar los gritos de mis camaradas? Aquí estamos en el Estado español, no estamos en otro país de Europa, y la historia de los comunistas de este Estado es una historia asociada siempre a la libertad y a la democracia, siempre asociada a la libertad y a la democracia. Le puedo asegurar que hay gente que no entiende por qué le tenemos tanta manía a la comisaría de Vía Laietana en Barcelona. Se lo diré, aunque pinten esas paredes 1000 veces, las seguimos viendo manchadas de sangre de mis camaradas, señora Gamarra, se lo aseguro. Para un marxista, la libertad nunca puede separarse de los bienes materiales que garantizan la existencia del ser humano. Esa es nuestra concepción de la libertad. No la manipulen. En cambio, ustedes, en la casilla de la libertad, tienen aún muchas cuentas pendientes. Tenemos las cunetas llenas de militantes comunistas asesinados por la dictadura. Tenemos los cementerios, las tapias de los cementerios de este país llenas de militantes comunistas asesinados por la dictadura. Sus nombres resuenan: Buenaventura Durruti, Federica Montseny, Andreu Nin, Pepe Díaz, Joan Comorera, Teresa Pàmies, Neus Català. No olvide nunca aquel poema. Primero... Lo siento, señor Nuet. Ha terminado su tiempo. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Santiago Romero. Señor presidente, el trío de Colón está en campaña electoral permanente, atacando a la izquierda, copiando discursos y argumentos del nodo franquista. Criminalizando al comunismo, buscan descalificar a los demócratas que trajeron la democracia a España. Para ustedes son comunistas no solo la militancia del PC, una de las fuerzas políticas que más han luchado por la democracia y la libertad, sino que, como en el franquismo, han vuelto a utilizar el término comunista para insultar a cualquier persona de izquierdas o que defienda lo público o la garantía de los derechos constitucionales. Los derechos los quieren solo para ustedes y para los demás nos dejan las obligaciones. Esta PNL se desautoriza al escuchar a su candidata Díaz Ayuso declarar que el fascismo es el lado bueno de la historia. Buscan el odio, el enfrentamiento entre españoles nuevamente.
La derecha que ustedes representan ha ilegalizado al Partido Comunista 3 veces, porque el Partido Comunista siempre ha representado la libertad, no como ustedes. Y preparan el terreno para la 4ª ilegalización, esta vez también de todas las fuerzas de izquierdas y nacionalistas, como propuso Vox en esta Cámara. Equiparar al nazismo con cualquier ideología es banalizar el mal y los crímenes contra la humanidad que Hitler y Mussolini perpetraron en España. El nazifascismo es el único sistema que ha planificado y ejecutado la eliminación industrial de colectivos y pueblos enteros. Comunistas, sí, también gitanos, judíos, homosexuales, discapacitados. Tanta maldad nunca había sido conocida antes, por lo que hubo hasta que crear un nuevo delito, el delito de genocidio. Y al decir la señora Ayuso que el fascismo es el lado correcto de la historia, el Partido Popular se convierte en cómplice de todo eso y revictimizan a millones de víctimas del nazifascismo. La irresponsable competición del Partido Popular con la ultraderecha está degradando la democracia, pero también a ustedes. Fueron franquistas reconvertidos a demócratas quienes fundaron el Partido Popular. Prebostes de la dictadura que acordaban penas de muerte contra militantes del Partido Comunista de España por el único delito de hacer oposición política a la dictadura. Los que habían conspirado contra el sistema constitucional y dieron un golpe de Estado y trajeron la invasión nazi a España. Y así acabaron con la libertad de España durante 40 años, en lo que la derecha franquista de la que ustedes nacieron fusiló, encarceló, torturó y exilió a cientos de miles de compatriotas. Mientras Fraga aprobaba la condena a muerte de Julián Grimau en el Consejo de Ministros de Franco, los comunistas construían la reconciliación nacional. Impulsamos, qué ignorantes que son, impulsamos el pacto constitucional y dimos apoyo a esta Constitución que a ustedes tanto les costó aceptar o no lo recuerdan. Los comunistas, los socialistas, todos los demócratas habíamos perdonado, les habíamos perdonado, a pesar de que siempre han rechazado en el Pleno de esta Cámara condenar el franquismo. Pero que les hayamos perdonado no les da ninguna autoridad moral para presentarse como demócratas y descalificar lo que ha representado y representa el Partido Comunista de España. No vuelvan a hacer política con el odio y el enfrentamiento entre españoles. Cesen en su empeño de llevar a la ultraderecha al Gobierno. Imagino el inmenso sufrimiento por su deriva franquista entre los pocos demócratas que van quedando en sus filas. No escuchen a las voces de su partido que decían que con Franco vivíamos en paz o exaltaban la extraordinaria placidez del franquismo. Escuchen a Miguel Herrero de Miñón, militante de su partido, padre de la Constitución, quien dijo: tengo una gran admiración por el Partido Comunista de España. El partido con el que yo nunca he coincidido políticamente fue una fuerza decisiva durante toda la época autoritaria. Quien de verdad hizo oposición fue el Partido Comunista de España. Y mira, al poeta Barcosana, su torturador, le preguntó: ¿por qué es usted comunista? Y dijo: porque lucho por una sociedad en la que a nadie le puedan hacer lo que usted ahora me está haciendo a mí. Continuaremos luchando por las libertades. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Contreras Peláez.
Buenas tardes. Nosotros vamos a votar a favor de esta PNL. Nos congratula que el Partido Popular la haya presentado. Creemos, sin embargo, que para ser totalmente consecuentes con ella deberían rescindir el acuerdo de colaboración con el Partido Comunista Chino que firmó Dolores de Cospedal en 2013. Bien, nos parece un deber elemental de memoria y justicia rendir homenaje a las decenas de millones de víctimas del comunismo a lo largo de los siglos XX y XXI. Me parece que es la primera vez que se hace en esta Cámara. Si existiesen diputados que elogiasen a Hitler, que llevasen esvásticas, nos alarmaríamos con razón. Y, sin embargo, en esta Cámara, y lo acabamos de ver una vez más esta tarde, se sientan muchos diputados que exhiben la hoz y el martillo, reivindican sin ambajes los crímenes del comunismo a lo largo del siglo XX, como acaba de hacer el señor Santiago, y alaban la Revolución Soviética, celebran en sus redes sociales la Revolución Soviética, que en realidad fue un putsch bolchevique. Se sienta entre nosotros el secretario general del Partido Comunista, se sienta entre nosotros el vicepresidente Iglesias, que es público admirador de Lenin. Bien, la impunidad del comunismo procede de un equívoco histórico, que es la presencia de la Unión Soviética entre las potencias victoriosas en la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, desde 1945, los comunistas han tenido la habilidad de hacerse pasar por la antítesis del fascismo. Y como en nuestro imaginario el fascismo ha quedado como el mal absoluto, eso implicaría que el comunismo sería el bien absoluto. Ahora bien, en realidad, fascismo y comunismo son primos hermanos. Lo demuestra el hecho de que, después del pacto Ribbentrop-Molotov, entre 1939 y 1941, los dos sistemas colaboraron amigablemente, invadieron Polonia a la limón y se repartieron Europa Oriental. Esa amistad solo quedó truncada por la traición de Hitler. Las afinidades entre fascismo y comunismo son evidentes. Nacionalsocialismo debería traducirse como socialismo nacional. Ambas ideologías proceden de una misma catástrofe histórica, la Primera Guerra Mundial, con su devaluación de la vida humana, con la impresión general de que el liberalismo había fracasado. Ambos subordinan incondicionalmente al individuo a un Estado total supuestamente portador de un grandioso proyecto histórico, que es la construcción de la sociedad sin clases, en el caso del comunismo, o la supremacía aria, en el caso del nazismo, un Estado total que extiende sus tentáculos a toda la sociedad, infiltra los cuerpos intermedios, tales como la familia, infiltra o destruye cuerpos intermedios como la familia o la Iglesia, adoctrina constantemente a la población a través de la educación y los medios de comunicación y encierra en campos de concentración a sus enemigos reales o imaginarios. Por cierto, la faceta criminal del comunismo no fue una desviación, no fue un accidente, sino que estaba ya implícita en sus mismas bases teóricas, en la obra de Marx. Quien haya leído la obra de Marx sabe que él se burlaba de los parlamentos, de los derechos, los consideraba engaños con los cuales la burguesía encubría su dominación de clase. Lo más importante que comparten fascismo y comunismo es su interpretación bélica de la historia interpretada como lucha de clases en el caso del comunismo o como lucha de razas en el caso del nazismo. Y esto conduce a la criminalización de categorías humanas completas, categorías étnicas en el caso del nazismo, por ejemplo los judíos, clases sociales en el caso del comunismo, aristócratas, burgueses, kulaks, etc. En un sistema totalitario como el fascista o el comunista, el delito consiste no en haber hecho esto o lo otro, sino en ser esto o lo otro. Lo dijo literalmente Martin Lachis, uno de los primeros jefes de la HK, la policía política soviética. Los prisioneros de la HK deben ser juzgados no con arreglo a sus acciones, sino con arreglo a sus orígenes sociales. El nazismo fue afortunadamente destruido en 1945, pero el comunismo nunca ha tenido su juicio de Nuremberg. Se da una asimetría muy clara entre los dos. Todo el mundo sabe lo que fue Auschwitz, nadie sabe lo que fue Kolyma. Todo el mundo sabe quién fue Goebbels, nadie sabe quién fue Beria. Pues bien, recordemos desde aquí
emocionadamente a los 400.000 cosacos exterminados por Lenin en 2019, los 5 millones de muertos en el Holodomor ucraniano de 1933, los 30 millones de chinos muertos en el Gran Salto Adelante del 59, los 2 millones de camboyanos exterminados por los comunistas, los Gemeres Rojos a partir del 75 y los... Muchísimas gracias, señor. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Simancas. Señorías, creo que está ya el orador en el estrado. Por favor. Gracias, señor presidente. Señorías, el Partido Popular nos propone ratificar aquí una resolución del Parlamento Europeo del año 2019. Y como aquí nos fiamos lo justito de la derecha patria, pues vamos a la fuente. ¿Qué dice la resolución del Parlamento Europeo? Condenar en los términos más enérgicos los regímenes comunista, nazi y otros regímenes totalitarios. Podríamos pensar, por ejemplo, la dictadura totalitaria franquista. ¿Qué nos somete a votación hoy aquí el Partido Popular? Condenar los totalitarismos nazi y comunista. ¡Punto! Oiga, que se les ha caído la última parte de la frase, señora Gamarra. Se les ha caído la última parte de la frase. Un error tipográfico. Con las prisas se les ha olvidado condenar a ustedes a la dictadura franquista. Se suben aquí a hablar de dignidad democrática, condenan la dictadura rusa, la dictadura alemana, pero se olvidan de condenar la dictadura que asesinó a miles de españoles y que nos condenó a 40 años sin libertad. Venga ya, señora Gamarra, venga ya. Hay más resoluciones en esta que nos traen del Parlamento Europeo. Se dice: el Parlamento Europeo expresa su profundo respeto por cada una de las víctimas de los regímenes totalitarios. ¿Saben ustedes que había españoles entre las víctimas de los campos de exterminio nazi? Había españoles. Uno de ellos fue secuestrado y torturado por la Gestapo en la Francia ocupada y fue encerrado en el campo de exterminio de Sachsenhausen, al norte de Berlín. Había sido presidente del gobierno español, socialista, se llamaba Francisco Largo Caballero, y ustedes tuvieron la desvergüenza de romper a martillazos la placa en la que le homenajeaba el pueblo madrileño. Dignidad democrática. Más cosas que se les han olvidado en esta resolución. Dice la resolución del Parlamento Europeo: condenar el revisionismo histórico y expresar preocupación ante la creciente aceptación de ideologías radicales y la regresión al fascismo, el racismo, la xenofobia. El Parlamento Europeo llama a condenar y a aislar a la ultraderecha, y ustedes les ofrecen consejerías de educación en Murcia y pactos en Madrid y en Andalucía. Y si no es el europeísmo y si no es la condena del totalitarismo, ¿por qué han traído ustedes esta iniciativa al Parlamento español? La clave está en el día en el que decidieron ustedes incluirlo en el orden del día. El miércoles pasado, justo cuando los periódicos advertían de la posibilidad de que llegara a la vicepresidencia del Gobierno de España una mujer comunista y de comisiones obreras. ¿De verdad quieren ustedes asimilar, equiparar a la ministra de Trabajo con Adolfo Hitler, al Gobierno de España con el régimen nazi que asesinó a millones de personas? ¿De verdad? ¿De verdad le quieren ustedes quitar al Gobierno de España no ya la razón, sino
el fundamento moral más básico. ¿Eso es dignidad democrática? ¿Y qué será lo siguiente? La ilegalización, primero los indepes, después los comunistas, después los socialistas, para quedarse solos en el Parlamento, como esos parlamentos de hace 80 años que añora el señor Abascal, para no tener que molestarse en comprar tránsfugas, ustedes solos en el Parlamento. Si ganan las elecciones, bien, si no, me compro un par de diputados y si no, acabo con el adversario tachándole de comunista o de nazi o de filoterrorista. Hablan de libertad, la libertad que ustedes defienden en Madrid, la libertad de contagiar, de reventar consensos, de recortar, privatizar, saquear los recursos de todos. Eso no es libertad, esto es injusticia. La libertad es un concepto vacío si no va acompañado de derechos, si no va acompañado de dignidad, señorías del Partido Popular. Y esta es la libertad que defendieron Largo Caballero, Indalecio Prieto y comunistas también como Santiago Carrillo o como los abogados de Atocha, por ejemplo, como Marcelino Camacho. Señorías del Partido Popular, gente que merece memoria, reconocimiento y homenaje, sí, en la Ley de Memoria Democrática que traerá este Gobierno, que tiene en su seno socialistas y comunistas, sí, un Gobierno legítimo, democrático y orgulloso de defender el interés general y de defender también la necesidad de plantarles cara a ustedes, antes, ahora y siempre, porque socialismo es libertad. Ténganlo en cuenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, señor Espinosa de los Monteros, ¿qué artículo hace mención? Artículo 72 en relación con el 71.3 por alusiones, señor presidente. Dígame exactamente la alusión a la que se refiere antes de darle la palabra, por favor. Alusiones a nuestro partido llamándonos fascistas que me gustaría rebatir. Y además ha habido alusiones personales que también me gustaría rebatir. Como usted me ha dejado al final, supongo que podremos sumar los tiempos. No, vamos a ver. No, le doy solo un minuto de tiempo en relación a la que se refiere a la mención concreta de los apellidos que usted me hace referencia. Dígame. Arranco con los familiares, pero insisto en pedir por alusiones que han hecho este partido. Un minuto tiene. Respecto al homenaje que el señor Matute García Jalón ha hecho a Eugenio Espinosa de los Monteros, quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias porque es verdad que ese abuelo de unos primos segundos de mi padre fue embajador en Alemania porque hablaba alemán, porque tenía un gran prestigio como militar, llegó a ser general, inició su ascenso con méritos en la guerra de Cuba con 17 años y fíjese qué curioso, llegó a general gracias a la Segunda República, que fue quien le nombró, y fue clave como embajador en Alemania para evitar la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, me uno a su homenaje al primo segundo, o mejor dicho, al abuelo de unos primos segundos de mi padre, Eugenio Espinosa de los Monteros, que evitó la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias, señor Espinosa de los Monteros. Creo que ha quedado clara la cuestión. Muchísimas gracias. No tiene más la palabra. Gracias. Continuamos con el debate. Continuamos con la proposición. No tiene la palabra. Señor Espinosa de los Monteros, siéntese, por favor. Señor Espinosa de los Monteros, le llamo al orden por primera vez. Siéntese, por favor. Señor Espinosa de los Monteros, siéntese. Vamos a continuar con el debate. Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista